Aquí estamos. Sean bienvenidos a este su canal, Reflexión Panal de Miel que Sabe a Jesús. Les pido que puedan compartir, puedan darle me gusta y puedan comentar, y así nos apoyan a mantener el canal vigente y llegar a más personas con estos tipos de videos que son de reflexión, de ayuda y de salvación. Quiero hablar de un tema importante y ese es un tema que hay que reflexionar en él, y es 3 grandes problemas que tiene la humanidad. Empezar, vamos a leer Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad los corazones. Problema número 1 es el hombre cuando decide alejarse de Dios. Ese es el problema número 1 que tiene la humanidad. Usted dirá, no, el problema número 1 es el pecado. Te voy a mostrar que no es el pecado. Problema número 1. El problema número 1 es cuando usted decide alejarse de Dios. Porque cuando usted decide alejarse de Dios, ya Dios no puede hacer nada por usted. Porque usted está abandonando lo único que lo va a levantar, lo único que lo va a restaurar, lo único que le va a limpiar el pecado, el único que le da salvación, el único que le da vida eterna y el único que puede resolver, que puede obrar a su favor, que puede hacer milagro a través de su espíritu, de su palabra, es Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, el problema número 1 es eso, que los hombres, las mujeres de ahora no quieren acercarse a Dios. Y cuando yo no me acerco a Dios, obviamente lo estoy abandonando. Y cuando yo abandono a Dios, estoy abandonando la solución a mi vida, a mi salvación, y estoy abandonando el respaldo que Dios puede hacer por mí. Por eso, en esta porción bíblica dice que cuando nos acercamos a Dios, entonces Dios se acerca a vosotros. Fíjense que aquí debe haber una intención del hombre de acercarse a Dios. Debe haber un deseo, debe haber una búsqueda. Y cuando usted reconoce que necesita ayuda, y cuando usted reconoce que necesita a Dios, por eso dice en otra porción bíblica, clama a mí, yo te responderé. O sea, Dios está esperando, Dios está deseando que usted le clame, que usted le busque, que usted se acerque a Él, que usted le pida misericordia. Dios está esperando eso, que sus hijos vayan a Él. Porque cuando nos acercamos a Él, entonces conseguimos el favor del Señor, la misericordia de Dios, la gracia del Señor. Dios hizo todo lo necesario para que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso envió a su Hijo a morir por tu culpa, por mi culpa, por nuestra culpa, para que tengamos acceso a su presencia, para que podamos ir delante de Él, para que tengamos una puerta abierta. El problema de nosotros es que no queremos a Dios en nuestros caminos, es que no queremos a Dios en nuestras vidas, es que no queremos que Dios se meta en nuestras cosas, que Dios se meta en nuestras almas, que Dios se meta en nuestros corazones, que Dios nos dirija, que Dios nos instruya, que Dios nos diga esto está mal, que Dios nos corrija. No queremos someternos a la autoridad de Dios, porque para someterme a la autoridad de Dios yo tengo que dejar muchas cosas. Yo tengo que dejar que Él me guíe, que Él me gobierna. Pero mientras más me aleje de Dios, más difícil será mi vida. Más situaciones tendrá en tu vida. Más cosas vendrán a tu vida que te van a perjudicar, que te van a dañar, que te van a destruir. Por eso es que lo que tiene que resolver en tu vida
lo número uno, lo primordial es ponerte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Por eso dice la palabra que si nos ponemos de acuerdo con Dios, entonces Dios empieza a obrar por nuestra liberación, por nuestra salvación. Porque lo que el hombre necesita es liberación. Lo que el hombre necesita es transformación. Lo que tú necesitas no es millones en el banco, no es riqueza, no es cantidad de abundancia, no es cosa. Lo que tú necesitas es que Dios esté contigo. Eso es lo primero. Eso es lo número uno. Eso debe ser 1A, como decimos en buen dominicano, en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Primero, Dios. Por eso es el problema número uno, la ausencia de Dios en tu vida. Porque la ausencia de Dios en tu vida, entonces, si Dios no está en tu vida, hay algo más. Hay alguien más que está ocupando ese lugar. Y ese alguien más ni te ama, ni te quiere, ni quiere tu bienestar. Pero cuando Dios está en tu vida, entonces lo tiene todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, aunque lo tengamos todo física y materialmente, no tenemos nada. Por eso es necesario que si quieren que tu vida esté organizada, si quieren que tu vida tenga un rumbo real, tiene primero resolver el primer problema de la humanidad. El primer problema quizá tuyo es la falta de Dios, el no ir a Dios, el no acercarte a Dios. Y Él reclama y dice en su palabra que debemos ir ante su presencia y que debemos acercarnos y que debemos de humillarnos delante de Él. Entonces vendrá tiempo de refrigerio y vendrá tiempo de salvación y vendrá tiempo de liberación y verá a Dios obrando en tu vida. Acércate a Dios, resuelve el primer problema. Tú pensabas que quizás el primer problema en tu vida era el pecado. Quizás pensabas que el primer problema en tu vida es la dificultad, el problema, la angustia. No, el primer problema en tu vida es acércate a Dios. Acércate a Dios. Es buscarle a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El segundo problema de la humanidad, y quizá tuyo, es el pecado. Por eso pasó a un segundo plano el pecado, porque antes sí era el primer problema de la humanidad, era el pecado. Pero cuando Cristo vino en la cruz del Calvario, fue crucificado, fue clavado, entonces ahí Él compró nuestra libertad. Y Él rompió el acta de decreto, dice la Biblia, lo que te condenaba, esa acta que Satanás exhibía públicamente. Ellos son míos, son condenados, no tienen salvación, no tienen liberación, son pecadores, ahora me pertenece. Un decreto de muerte, un decreto de sentencia que pesaba sobre la humanidad. Dice la Biblia que el Señor entonces rompió el acta de decreto, quitó el imperio que tenía Satanás sobre la humanidad, nos compró con su sangre, nos hizo libres y rompió todo lo que pesaba sobre nuestras vidas. Entonces ya el pecado pasó a un segundo problema. Entonces ya para que el pecado no tenga gobierno sobre nuestras vidas, sobre tu vida, lo único que tienes que hacer es aceptar la paga que Dios dio por ti hace más de 2000 años, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que cuando tú le entregas tu corazón, cuando le entregamos nuestras vidas a Dios, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, somos limpios. Y Él nos limpia de toda condenación y nos limpia de todo pecado. Entonces el pecador pasa a ser justificado. El pecador que era sucio, que era impuro, que era inmundo, que estaba condenado, que iba al infierno, cuando viene a Cristo, entonces es limpio, es transformado, es libre de la esclavitud y pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser rey, pasa a ser sacerdote y pasa a ser aquel que tiene una identidad en Cristo Jesús porque fue comprado a precio de sangre. ¿Quiere que el pecado no sea un gran problema en tu vida? Entonces tiene que empezar aceptando a Jesucristo en tu corazón. El que lo confiesa, el que le busca, el que lo acepta, dice la palabra del Señor,
Y el que lo recibe, Dios viene a morar en él, su espíritu viene a morar en él, y el pecado no tiene que gobierno, no domina ya, no toma el control. Por eso es necesario que entregue tu corazón a Jesucristo para que el pecado no tome control de ti, para que el pecado no te destruya, para que el pecado no sea tu amo, no sea tu Señor. Tienes que ir a Jesús, que Él entonces te quita la mancha del pecado. Y esa mancha del pecado no lo quita los detergentes, por fuerte que sean, no lo quita nuestras obras, por bueno que sean, ni tampoco por lo que hagamos, por nuestra facultad, por nuestro intelecto, por nuestra inteligencia, por los logros que nosotros tengamos. El pecado lo quita la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre de Cristo tiene poder para librarte y para entonces romper el poderío del pecado, el imperio del pecado y de la muerte eterna. La sangre de Cristo entonces tiene el poder para librarte de la condenación y de la mancha del pecado. Ese problema número 2 lo tienen todos los hombres, pero ese problema del pecado, cuando venimos a Cristo, somos libres. Cuando venimos ante su presencia, Él quitó ese derecho, quitó la ley del pecado que habitaba en nuestro cuerpo y lo clavó en la cruz. Pero para tú recibir la ley, para que esa ley del pecado no more en ti, tienes que permitir que Cristo viva en tu corazón y que tú mueras al mundo y que moramos al mundo, al pecado. Y el pecado no tiene poder sobre tu vida cuando Cristo está en ti. ¿Quieres solución? ¿Quieres resolver que el pecado no te agobie, no te destruya, no acabe con tu paz y felicidad y tu armonía? Tienes que entregar tu corazón a Jesús. No significa que estando en la presencia de Dios no tendrás problema, porque ahí viene entonces lo que es entonces Satanás atacarte para que no decida o no siga el camino que ha cogido, para que no continúe, para que no avance. ¿Por qué? Porque él sabe que mientras tú estés bajo la cobertura, bajo la sombra, bajo su mano, él no tiene poder sobre ti, y el pecado no tiene poder sobre tu vida, ni tiene poder sobre tu cuerpo, ni ya el pecado se va a enseñorear de ti, porque el Señor del Señor, el Rey de Reyes, entonces es el que vive en tu vida. Ese problema número 2, es necesario que usted entienda que ya no es tan difícil ser librado de la trampa, por decirlo así, del pecado, de la mancha del pecado, del veneno del pecado. Dios nos puede librar, pero es una decisión tuya. Usted tiene que tomar la decisión de que el pecado ya no more en nuestros cuerpos mortales, sino que more la ley del Espíritu, la ley de la liberación, de la santificación, de la justificación por gracia, por la cual no tiene poder Satanás sobre nuestras vidas, porque ya no vivimos en pecado, porque ya no somos muertos, ya no estamos muertos en delito y pecado. Cuando no viene a Cristo está muerto en delito y en pecado, pero cuando viene a Cristo entonces Dios lo echa afuera y te hace vivo en el Espíritu, te vivifica con Él, te santifica con Él. El tercer gran problema que tiene la humanidad es que, sabiendo que el Señor dice que se acerquen a Él, que eso es lo primero que debemos hacer, acercarnos a Él, sabiendo que el Señor tiene poder y autoridad para liberarnos del poder del pecado y nos hace libres, sabiendo eso, entonces el tercer problema es que nosotros vamos a dioses ajenos. Vamos a buscar socorro a entidades equivocadas. Vamos a camino incorrecto. En vez de ir a Dios, trillamos nuestro propio camino. Usted decide caminar su propia vida apartado de Dios sin esperanza. Y cuando decide caminar su propia vida
entonces quiere llenar la falta de Dios con muchas cosas. Quiere llenar la falta de Dios adorando ídolos. Quiere llenar la falta de Dios siendo un hechicero, yendo a la hechicería, yendo a la brujería, yendo a aquella persona que hacen pacto con Satanás, a hacerle sacrificio, a ofrecerle, a hacerle posesiones de fe, a ir a postrarse, a ir ante un curandero para que el curandero me resuelva todo mi problema, no sabiendo tú que los curanderos trabajan con el espíritu de las tinieblas, con el espíritu de Satanás, que los hechiceros trabajan con el espíritu de Satanás, que los brujos trabajan con el espíritu de Satanás, que tengo que ir a tal sitio, que tengo que ir a la nación vecina para poder recibir la bendición, para poder que mi negocio crezca, para recibir la buena suerte. Son engaños. Ese es el tercer problema terrible que está acabando con los hombres en esta época. Es que Dios dice van a él, que vayan a él y no van a él, van a las tinieblas. Van a otro hombre igual que él, se portan ante una estatua. Rompen a entregarle, a hacer pacto, a hacer compromiso con la tiniebla. Entonces, mientras más se enlíe con la tiniebla, entonces más nos alejamos de Dios, más situaciones difíciles vienen. Cuando nos ponemos a hacer pacto con la tiniebla, las tinieblas nos destruyen o destruyen a aquellos que hacen pacto. ¿Por qué? Porque están haciendo pacto con el infierno, con las huestes espirituales de maldad. Y quizá algunos por ignorancia creen que cuando van a un hechicero están buscando protección. Déjame decirte que no. Está trayendo maldición a tu vida, a tu familia y a tu descendencia que siguen después de ti. Cuando tú vas y haces un resguardo, cuando tú vas y te bebes algo, cuando te hace un baño, está tragando, te está bañando con pacto demoníaco. Cuando te bebe algo, es un demonio que te traga. Cuando hace un resguardo y anda con él para arriba y para abajo, dice para protegerte. Satanás nunca protege. ¿Quién protege? Jesús. ¿Quién liberta? Jesús. Satanás nunca liberta. Satanás te engaña, hace creer que te liberta. La solución a tu problema no es los hechiceros. ¿Cuánto van a los hechiceros? ¿Cuánto creen que el alcohol es que le va a traer la paz y la felicidad? Se hacen esclavos del alcohol y son alcohólicos y no pueden vivir sin alcohol y no se dan cuenta que están esclavizados. Como cuando tú agarras a un animal y le pones cadena y lo mantiene atado a la voluntad tuya. Así es aquel que vive una vida fuera de Dios y se sumerge en el alcohol. Otro usa sustancias prohibidas, usted sabe a qué me refiero, sustancias prohibidas que te destruyen tu cerebro, tu mente. Otros idolan el empleo o idolan a tener muchos bienes y creen que ya con eso resuelven el problema. Algunos idolatran o hacen adoración a hombres, ídolos, que son esas celebridades, artistas, cantantes, famosos, y los siguen y se hacen igual como ellos, no sabiendo que todo eso son trampas, distracciones que te van a llevar a la condenación y que no te van a sacar o ayudarte en nada, sino a la perdición y a la destrucción. Entonces la humanidad tiene esos tres grandes problemas y la solución no depende de Dios, porque hace tiempo que Dios buscó cómo ayudarte cuando envió a Jesucristo, cuando dejó la Biblia, cuando dejó el Espíritu Santo que está aquí para ayudarte, cuando dejó la iglesia. Dios hizo todo y está haciendo todo para que tú seas libre y seas librado de esos tres problemas. Número uno, la falta de Dios, cuando no te acerca a Dios. Número dos, el pecado. Y el pecado ya que mora en ti puede ser libre por la sangre de Cristo. Número tres, es que entonces vamos a buscar solución donde el enemigo. Sí, porque cuando usted va a un brujo, se voy a decir, usted va donde Satanás directamente. Esa gente trabaja con Satanás. Todo lo que trabaja con altar, todo lo que tiene un cuadro, todo lo que tiene un ídolo. Es donde Satanás que van. O todo aquel que dice que no necesita a Dios. Se está dejando engañar.
todo aquel que cree que puede vivir una vida sin Dios. Si usted no está con Dios, está con Satanás. Porque la Biblia dice, o está con uno o está con el otro. Usted no puede estar en punto medio. Eso es mentira, son engaños. Mentira. Cuando el hombre resuelve esas tres cosas, entonces el hombre se encuentra realizado. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, tú te das cuenta que tu vida empieza a tomar sentido. Cuando empiezas a acercarte a Dios, Dios empieza a sacar las huellas que hizo Satanás en tu vida y empieza a poner entonces su Espíritu Santo y te va confortando. Cuando va Jesús para que sea libre de la condenación del pecado, entonces el Señor te quita esa mancha, te hace libre y te quita el peso de destrucción. Y cuando deja de consultar a los muertos, a los hechiceros, a los idólatras, entonces Dios empieza a liberarte porque te va quitando el cerco de Satanás. Mientras más va a ese tipo de identidad, mientras más va a ese tipo de gente, más te acerca a Satanás. Entonces, esos tres grandes problemas están acabando con la humanidad. Y añado otro. El culto a la personalidad, el ego, querer ser grande, a como cuesta, a como querer ser grande a como quiera. El querer tener, que me adoren, el querer sobresalir, el querer amontonar riqueza y bienes, el egoísmo, ahí anda también el egoísmo, el ego, la jactancia, la arrogancia de que me adoren, de que me glorifiquen, de que yo sí tengo, yo sí soy. El culto a la personalidad está acabando también con la humanidad, porque cuando yo me idólatro, cuando yo me idólatro, cuando yo me hago, cuando yo me, bueno, cuando yo empiezo a idolatrarme yo mismo, empiezo a creerme que soy algo, porque soy alguien, y empiezo a abandonar a Dios, empiezo a abandonar la esencia, y empiezo a comportarme ya no como un ser humano, sino como una bestia. Y cuando quiero que me adoren, voy a hacer todo lo posible para sobrepasar, para que la gente me reconozca. Para poder tener, tengo que entonces hacer todas las cosas habido para ver, para poderlo tener. Por eso te digo en esta hora, busca a Jesús. No permita que la falta de Dios acabe con tu vida. No permita que el pecado acabe con tu sueño. No vaya ante los curanderos, ante los hechiceros a buscar solución. Ni empieza a adorarte a ti mismo. Ni empieza a pensar que tú eres alguien o algo. Así que busca a Jesús y te acordará de mí. Haz esas tres cosas, esas cuatro cosas y te acordará de mí. Así que ya lo sabes.